Sean bienvenidos a una sesión más de este círculo de lectura de Prometeo, divulgación. El día de hoy vamos a hablar de este libro, lo que se vea, La investigación, escrito por Stanislaw Lem. Es un autor polaco que tiene algunas novelas de ciencia ficción. Esta en particular tiene algunos tintes del género negro, es decir, del género policíaco. Y en términos generales es la policía de Scotland Yard en Inglaterra que están investigando el caso aparentemente de robo de cadáveres, aunque llega un punto en el que se preguntan si están resucitando los muertos, son zombies, si están huyendo de la morgue y demás. Entonces, digamos, este es el planteamiento general de la novela. Vamos a pasar a la sesión de generalidades y me gustaría que hablaran si les gustó, no les gustó, qué rescatan, no sé, estas como generalidades. Edith, por favor. Bueno, a mí sí me gustó mucho el libro porque la verdad es que, pues, una novela de, ¿cómo se le conoce a este tipo de novelas? Bueno, de misterio, por así decirlo, como tipo Sherlock Holmes, Ajá. pero a comparación con Sherlock Holmes, que este es el que busca pistas para un crimen, pues realmente aquí no se había cometido ningún crimen, porque simplemente, pues, los casos eran de personas que, bueno, que muertas, que se movían involuntariamente después, ya después de muertos. Pero el caso interesante de esto es que todas las pistas que van recopilando tienen como una tienen como una leve discusión entre sí, porque muchos quieren hacer como pistas para hacer una creencia, por ejemplo, esa parte de los zombies, pero por otra parte se trata de buscar como este lado científico de las cosas, ¿no? Incluso dentro del libro se encuentran como varios debates en donde pues se trata de imponer como esta parte científica ante los hechos y muchas veces pues esta parte de, por así decirlo, ficción. Entonces, es un libro muy entretenido. Muy bien, muchas gracias. Román, por favor. Sí, pues a mí más o menos no me fascinó, pero tampoco me disgustó. Este, Me confundió mucho al principio, o sea, no sé si igual era porque cuando empiezo a leer me cuesta trabajo concentrarme, pero luego sí no entendía, o sea, al principio hasta sentía que el tipo se estaba volviendo loco, ¿no? O sea, pues, no sé, o sea, veía como las cosas que pasaban y luego cómo se describen todos los hechos como con una cotidianidad muy, pues muy, no sé, sencilla, muy, o sea, igual detallada. Entonces, sentía que había capítulos como el 2 y el 6 creo, que eran como que muy, muy sencillos, o sea, no sé, lo sentí muy... Yo quería ver más, un poquito más del caso, pero pues no se daba. Claro, ahora hay que recordar que estando ambientado en Inglaterra, los ingleses son famosos por ser algo flemáticos, algo serios y demás. Pero muy bien. Diego, por favor. Sí, bueno, en lo personal el libro me gustó. Creo que tuvo un inicio bastante fuerte, o sea, el primer capítulo llama mucho la atención sobre lo que comentaron de que o sea, de que los muertos al parecer se movían y que empezó como un rumor, de que las personas decían, es que alguien toca a los muertos y no sabían por qué era. Y también me gustó de este primer capítulo como bueno, o sea, como la contraparte que puso el doctor, que llegó y empezó a mostrarles datos y obtuvo como una explicación muy científica a lo que ellos estaban pensando de otra manera. Pero ya a partir del segundo capítulo siento que no se centró tanto en la investigación y siento que ahí como que perdió un poco de fuerza y no sé, o sea, no fue un típico libro de policías y ladrones y de andar investigando y de decir, es que ahora las pistas me están conduciendo hacia esa parte. O sea, creo que ya involucra otros temas. Entonces, eso fue como otro plus que me pareció interesante del libro. Muy bien. José, por favor. A mí en lo particular me pareció muy interesante el libro. La verdad es que, bueno, me recuerda mucho a Sherlock Holmes, ¿saben? Porque tal vez no tiene tanto que ver, pero pues la parte de Scotland Yard, de investigar, no sé, me lo recuerdo y eran libros que yo leía de muy pequeño.
y pues no sé, me gustó mucho la parte, me gustó mucho como al inicio sí te lo pintan como que de verdad se están robando los cadáveres y ya después poco a poco te das cuenta que hay algo más que está pasando y tú solo empiezas a formular como qué está pasando y me parece muy agradable ese, siento que hasta cierto punto a lo largo del libro como que estás jugando con el autor de yo estoy pensando esto y el autor al final te contradice y dice no, esto no es así. Y eso me pareció muy interesante a lo largo del libro. Sí, no. Diego, volviste a levantar la mano. Cuéntame. ¿O es de la vez pasada? Sí, es que no la había bajado, disculpa. Ah, bien. A mí, todavía no lo estoy del todo seguro, no defino si me gustó o no, estoy algo confundido. A mí, porque la reseña, bueno, sí, la reseña de la parte de atrás del libro, pues era como muy atractivo, me generó expectativas muy altas. Pensé que sí se iba a tratar de zombies. Y entonces al no verlos como que me decepcionó un poco. En efecto, aunque el primer capítulo inicia francamente muy interesante, esta discusión de los policías, más que policías, son investigadores, son detectives y demás, y empiezan a decir puntualmente los hechos. De hecho, la acción ahí en ese primer capítulo, no hay una tercera persona, que normalmente es el narrador, sino que los diálogos nos van llevando a la acción. Y sí, en efecto, el primer capítulo marca este ritmo de este proceso, a veces lógico, a veces no, pero que tratan de seguir cierto protocolo en las investigaciones. Pues me resultó interesante. Después cayó un poco y volvía a subir y bajar, era como intermitente. A mí lo que me interesó del libro es que hace críticas a al pensamiento científico, al pensamiento crítico, al método científico más que nada. Eh, el método científico tiene una serie de reglas establecidas, va variando, ¿no? Entre una ciencia y otra, pero tiene, digamos, cierto protocolo, pero son humanos los que lo desarrollan, entonces pueden cometer errores. Y aquí, por ejemplo, se ve que puede caer uno en la superstición, puede caer uno en ciertos errores metodológicos. Les voy a contar una anécdota, por ejemplo. Yo estudié física, tenía un profesor que nos puso en cierta ocasión una gráfica, y era una gráfica en donde se veía, digamos, iba subiendo una línea y bajaba un poco, luego subía y bajaba y así, y tenía la letra T y nos decía, ¿qué ven ahí? ¿De qué está hablando la gráfica? Y entonces al participar muchos decíamos, pues tiempo, está hablando tiempo, es de aceleración, es de un ejemplo de caída libre, no sé. Y él decía, no, eh, siempre tienen que ver el contexto de la gráfica. Una gráfica por sí sola no dice nada. Dice la T, todos nos fuimos con la finta de que era tiempo. Ya estábamos muy acostumbrados a ver ese tipo de gráficas. Dice, no, la gráfica es de un negocio y la T representa la venta de tamales. Pero sin ese contexto, pues no teníamos forma de saberlo. Y pasa algo similar aquí. Ponen un mapa de Inglaterra y dicen, al principio piensan los policías que señalaron los casos donde hubo desaparición de cadáveres, y dicen, no, es que es un mapa que he estado trabajando por años y es en donde hay ciertas incidencias de cáncer. Entonces ahí critica mucho la cuestión de la ciencia, del método científico. ¿Qué opinan ustedes en ese sentido? Si tuvieron lecturas o reflexiones hacia esa dirección. Sí, Román, por favor. Pues sí, se me hacía como curioso, como igual mencionaban que no todo tenía que ser como completamente lógico, ¿no? No me acuerdo si era el doctor, bueno, creo, o sea, de lo que recuerdo, o sea, que decía que, o sea, lo mejor, y no solo fue como un ladrón de cadáveres o algo así, sino que pudo haber sido, creo que decían que era como una bacteria, ¿no? Y luego hablaban como de que también decían que el cáncer hacía que resucitara a los muertos, ¿no? Se me quedó mucho unas palabras que decían o sea, que el cáncer quitaba la vida, pero mágicamente ahora la está regresando, ¿no?
Sí. ¿Alguien más? Aquí me gustaría que hubieran, por ejemplo, el caso va variando, ¿no? Cada cultura tiene su idiosincrasia y demás. En México, por ejemplo, no tenemos policías o investigadores que lleven los casos normalmente así. Si en Inglaterra, por ejemplo, en esta novela, se les olvidó un poco lo flemático, lo racional, y cayeron en suposiciones ya mágicas, supersticiosas, pues ¿qué habría sido aquí en México, no? Que tenemos un sistema francamente terrible, donde es muy usual que no investigan, agarran a cualquier persona que va pasando por la calle, la golpean, la torturan y hacen que firme la confesión. Eh, pero aquí, por ejemplo, sí se ve que tratan de seguir un método, tratan de recopilar datos, tratan de tomar nota de los testigos cuando desapareció un cadáver no sé, en una funeraria, en un crematorio, lo que sea. ¿A qué hora desapareció? ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? ¿Quién lo vio? ¿Quién tiene acceso a la habitación? ¿Cómo vieron ustedes ese tipo de elementos en lo que se puede leer en el libro? Sí, Edith, por favor. Pues a mí en lo personal, bueno, me desesperaba un poquito esta parte en la lectura, porque sí, muchas veces pues daban como los datos a seguir. Por ejemplo, me acuerdo mucho que en el primer capítulo pues mencionan esta parte de que hubo como uno de los casos de los cuerpos era que fue creo que en un salón de criminología. Y estaban como diciendo pues que sí, efectivamente podría, o sea, nadie pudo haber entrado y nadie se pudo haber escondido porque en los casilleros que estaban, creo que decían que no era como, no podía caber un niño ahí. Y como que el investigador decía, ¿estás seguro de que no podría caber un niño? ¿Acaso los midió? Entonces, esta parte pues, es como, sí, es un poco, bueno, a mí me desesperó porque la verdad es como de que Em, o sea, si te están diciendo que no cabe es porque es regular, creo que tienen bases, pero pues el hecho de estar cuestionando todo, pues creo que le da como esta parte de intriga a la historia. Aquí Edith pone un punto interesante. El meticuloso que puede llegar a ser el proceso. Esta es una investigación policíaca, pero en la ciencia, por ejemplo, hay cosas muy tediosas. Um, Igual, si quieren comentar sus experiencias como estudiante, sería interesante. Yo recuerdo algunas prácticas, por ejemplo, de las primeras en laboratorio, era precisamente que nos fuéramos conscientes del margen de error que puede haber en una medición. Si no está diseñado el instrumento para lo que quieres medir, te va a dar errores muy grandes. Tienes que decidir qué metodología vas a usar, qué instrumentos, y nos ponían una serie de cosas que eran muy repetitivas, que eran muy aburridas, pero era para entrar en esa dinámica. Por ejemplo, había uno que teníamos que medir el peso de canicas individuales y luego ir sumando estas canicas para llegar a un peso determinado. 1 kilo, 200 gramos, por ejemplo. Entonces, pero teníamos que hacer uno por uno. Había otro que estaban en las mesas de laboratorio y teníamos que decir cuánto medía la mesa, pero nos daban reglas muy pequeñas, nos daban reglas de 10 centímetros, de 5 centímetros, entonces al poner una sobre otra, pues el margen de error era muy grande. ¿Han visto algo así en sus carreras o en, no sé, la secundaria, la prepa, qué sé yo? Yo, bueno, en lo particular, Sí. eh, pues más que nada lo relaciono, en cuanto lo mencionó sobre el tipo de errores que puede haber y cómo se tiene que hacer todo muy sistemático para evitar ese tipo de errores, pues me acuerdo de procesos en prácticas más que nada que pues uno tiene que llegar al laboratorio como ya sabiendo específicamente qué material va a usar, cuánto de cada uno de los reactivos, todo, porque si no incrementa ese grado de error, ¿no? Y por ejemplo,
hay instrumentos que pueden llegar a ser precisos, pero si no son lo suficientemente precisos, pues ya estás incluyendo otro error, ¿no? Por ejemplo, que me acuerde ahorita, cuando estás haciendo, no sé, un ácido y tú quieres tener una concentración muy determinada para conocer la concentración de una base, pues tú tienes que ser muy preciso con la cantidad de reactivo que vas a disolver y que vas a utilizar, porque si utilizas en una balanza relativamente normal, pues aunque te dé el valor que en teoría estás buscando, vas a obtener una concentración distinta y eso ya causa otro error. Entonces, pues ese tipo de cosas, ¿no? Que tienes que tener como todo muy, muy establecido ya y con los pasos a seguir para disminuir ese tipo de errores. Y creo que eso es algo que también en el libro lo tratan de una manera muy, pues particular, porque son meticulosos en las cosas que mencionan, las pistas y en lo que van investigando. Sí, desde que enseñan a que uno evite el error de paralaje, que es un error muy común, agarra uno atrás o cualquier instrumento y tratas de poner los milímetros, los mililitros, y bueno, por error de paralaje, pues te puedes pasar o te puedes faltar. Diego, por favor. Recuperando algo que dijo mi compañera, o sea que sí se podía volver como un poco tedioso, también estoy de acuerdo, pero también siento que fue como un poco importante que lo hicieran así, porque como bueno, lo plantearon, el problema era de unos muertos. El problema de aquí es que los métodos clásicos de detección de huellas y cosas así no habían funcionado. Entonces yo creo que en esta parte en lo que ellos no estaban seguros de si en este caso, ¿no? Lo que llegaron a creer que era un ladrón de cuerpos, era como muy perfecto, cómo lo hacía. Yo creo que ahí llegaron también como a tomar este otro tipo de, o sea, bueno, ampliar un poco más su mente y sus posibilidades, llegando al caso de eso de que dijeron de que, y si ya checaste si un niño no podía abrir esta ventana, si se pudo esconder ahí el niño, y obviamente no, el detective decía, no, es que era muy pesada para un niño y era muy alta, era imposible. Entonces yo creo que toda esta parte era como súper importante que ellos la tomaran en cuenta. Y respondiendo a su pregunta de que si hemos tomado este tipo de, o sea, como de procedimientos en la práctica, pues sí, y yo quiero, o sea, como comentar que diseñamos un aparato de medición, entonces al momento de diseñarlo tú tienes que determinar como el grado de error que usted había mencionado, porque si el grado de error, quizá por ejemplo en un termómetro, que es muy preciso el termómetro, pero quizá tiene una diferencia de 1 grado centígrado o 2 grados centígrados, quizá no es tan útil. Por ejemplo, ahorita en la pandemia, si tu temperatura es de 36, pero te marca 38, pues obviamente no te van a dejar entrar al establecimiento, ¿no? Entonces, en este caso es como súper mal el instrumento y deberías quizá de reducir ese error para quizá 0,5 grado centígrado, que quizá ahí no sería como tan peligroso. Bien importante eso de la cultura científica. Si bien no todos en la población van a ser científicos ni se espera una cosa semejante, pero un mínimo de cultura científica es importante porque eso de poder calcular el error pues es aritmético. Un personaje, se me olvida ahorita el nombre, si ustedes lo recuerdan pueden hacerme la observación. Es el médico que ponen ahí a ayudar a los investigadores y él dice que él usa sobre todo la estadística. Dice, la estadística te da una serie de datos y mientras más datos tengas y lo puedas prolongar durante mayor tiempo, pues puedes deducir mayor cantidad de información. Y aquí en estadística, por ejemplo, no recuerdo quién dijo ese aforismo, creo que sí es cierto, no lo logro precisar. Es decir, que con ¿No se llama estadística, así? ¿cómo? ¿No se llama así? Saludos, amigos. Buenas noches. No lo recuerdo, pero es Casios, ¿no? Algo así. No lo logro precisar. Ahorita, dame un minuto, nos cuentas qué te pareció el libro. Nada más termino aquí con esta cuestión de que este aforismo, de que la estadística lo puedes defender todos los casos, en contra y en pro. Por ejemplo, este aforismo dice, eh, entre mayor tiempo pases
en la calle conduciendo, tienes más probabilidades de sufrir un accidente. Digamos, esa sería la primera premisa. ¿Están de acuerdo ustedes con esa premisa o no? Entre más tiempo pasen conduciendo, hay más probabilidades de que tengan un accidente. ¿Les parece razonable o no esa primera premisa? Consideraré que dijeron que sí. Sí, por cansancio, ¿no? Yo creo que sí. Y por otra parte, la segunda premisa, y lo une a la conclusión, dice, entonces, mientras más veloz conduzcas, 150 kilómetros por hora, 200, mientras más rápido conduzcas, vas a llegar más veloz en menos tiempo a tu destino y vas a reducir las probabilidades de un accidente. En lógica, digamos, el silogismo está bien, es correcto, aunque en la realidad, pues no. Ahí la cuestión de cómo, los parámetros que usan para interpretar los datos estadísticos. Ricardo, ¿a ti qué te pareció el libro? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Qué encontraste de interesante? Cuéntanos. No lo terminé, amigos. Yo sí quería terminarlo, me empeñé en terminarlo, pero no. Llegué apenas hace rato en la mañana a la página 70. Me pareció muy bueno. Les comento brevemente. Te voy a terminarlo. No importa que le adelanten todo, no hay problema, ya que quiero escuchar qué show. Sus interesantísimas e inteligentísimas aportaciones. Lo que más me encantó, amigos, fue que fue hecho como a manera de diálogo. Se me hizo algo muy serio. Me gustó mucho los diálogos de los personajes, algunos muy complejos, no los lograba yo entender del todo. Y me gustó eso, que fue, yo imaginaba las escenas, imaginaba así al personaje hablando. Eso fue muy bonito para mí, la forma en la que le decía, no, pero estaba en la caseta, pero ¿cuál caseta? No, pues es que abrió la ventana. ¿Cuál ventana? Es que el señor que estaba ahí, ¿qué señor? Casi, casi, ¿no? O sea, esa indagación bien hecha, bueno, a mi criterio, siento que está padrísimo y lo voy a terminar. Lástima que no alcancé, amigos, yo soy el que más le duele y le lastima, me quema, me arde el no haber podido terminar. Pues aquí estoy gozando de sus ideas. Y sí, pues, gracias. Ahí dices la página 70, aunque no dice mucho, digamos, el número. ¿Cómo qué parte es que llegaste en la historia? ¿Qué recuerdas? Donde vuelve a buscar al doctor y después de que habla con su como secretaria, que no ubica la voz, que se queda pensando en qué chica es, y porque el otro le había dicho que ya le habían dicho el doctor, el científico, creo, el científico, que le había dicho que ya se había terminado la serie, que porque la serie de sucesos ya había llegado a su fin. Entonces este cuate que se llama Gregory, creo, algo así, va a buscarlo a él, y ahí andan conversando en eso. Ya ahí es la parte en la que me quedé. Sí, muchas gracias. Por otra parte, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué reflexiones les surge de, mm, de cómo van cambiando de una hipótesis a otra? Y van tumbándola, van buscándole, incluso algunas, desde el diálogo, dicen, no, es que esa hipótesis es muy ridículo, no vamos a discutir una simpleza como esa. ¿Cómo vieron ustedes el camino de una hipótesis a otra? Si llegaron a en un momento dado, ustedes sí llegaron a pensar que sí iba a hablar de zombies o si trataron de, como en toda novela negra, el lector va uniendo pistas y va tratando de decir, el asesino es el mayordomo, y resulta que no. Pero, ¿qué ejercicio hicieron ustedes? Pues igual, como decía digo, como en un principio van hablando como de que es un ladrón de cadáveres, pero luego se va como cambiando poco a poquito porque hay una parte en donde que viajan desde Londres a un lugar para ver qué sucedió con el cuerpo de uno de las personas que pues, intentaron llevarse y atropellan a Williams en el proceso, o sea, y que dicen que estaba corriendo despavorido de algo, pero pues no sabían de qué, o sea, y le decían así como, o sea, o sea, un detective, ¿tú crees así, sinceramente, que un detective hubiera salido corriendo si veía a alguien agarrando un cadáver, o sea, con un revólver en la mano? Digo, pues qué otra cosa pudo haberlo orientado de esa manera, Era ¿no? un Para que... policía, creo, ¿no? ¿Mandé? Era como un policía, ¿no? Era como un guardia de la caseta. No, creo que era uno de los detectives, ¿no? Que estaban haciendo turno ahí en ese lugar. Sí, uno de los detectives.
Y pues sí, o sea, y decían, no, es que no manches, o sea, el vato se fue corriendo por la carretera, o sea, sí había niebla y todo, pero pues tú te das cuenta de que viene un coche, o sea, no sigues corriendo pues por ahí y pues ni modo. Sí. Igual, perdón. Sí, ya por último, así después que también dicen eso de que a lo mejor es una bacteria que despierta como a los vivos o luego ya... Y aparte como que, aparte el libro te hace pensar como en algo más paranormal, ¿no? Por el capítulo 2 que igual es su vecino, que no recuerdo cómo se llama, tenía un nombre medio extraño, que decían que escuchaba cosas raras en la pared y todo eso, ¿no? Que luego escuchaba chirridos y cositas así. Y pues sí, o sea, como que te lleva por todas partes el libro. Van dando elementos que sí se prestan un poco hacia lo paranormal. Ellos, en el ánimo de tratar de recabar información, empiezan a tomar nota, ¿no? De todo y empiezan a ver cierto patrón de donde ha habido desaparición de cadáveres, encuentran un gato muerto o un perro o algo así. Entonces, por ejemplo, también son elementos que el autor va soltando. Aquí yo, por ejemplo, hacía paralelismos, porque si bien es cierto que la historia se desarrolla en Inglaterra, decía, bueno, pero igual y eso no quiere decir nada. Aquí en México, por ejemplo, hay en algunas partes hay más perros que gente. Hay muchos perros callejeros, entonces el que encuentren ahí un perro, pues solo podría decir que hay muchos perros callejeros, ¿no? Y entonces eso aumenta la posibilidad de encontrar uno muerto. Este, pero los demás, ¿qué opinan? Fueron diciendo hipótesis, fueron pensando que sí se iba a tratar de ladrones de cadáveres o llegaron a otra conclusión. Cuéntenos. Por, ay, perdón. No, vas. No, tú adelante, tú No, levantaste la mano. por favor, ve. No, bueno, por mi parte, la verdad es que sí, o sea, el libro te ayuda mucho a generar hipótesis. Creo que es un libro que va guiando al lector a generarse ciertas como bueno, ¿cómo se le conspiraciones? Pero la verdad es que yo sí me decepcioné. Yo sí, la verdad, esperaba que fuera así como un ladrón o realmente se tratara de alguna enfermedad, algún virus que quisiera que se convirtieran en zombies, porque la verdad es que la trama iba un poquito más por ese camino. Pero al final, pues, como terminó diciendo que pues, era una parte de la enfermedad del cáncer, pues fue como de que ibas tan bien, pero bueno, está bien. José, por favor. Yo solo quería mencionar algo rápido y es que, o sea, yo siento que mis pensamientos, la verdad, sí iban siempre con lo que el autor quería que pensara. Porque siento que al inicio, pues, te dirigen a la parte de se están robando los cuerpos. Y luego ya, poquito a poquito te vas haciendo diferentes hipótesis, pero yo siento que siempre terminaba pensando lo que el autor quería que pensara. Y pues la verdad es que igual, como Edith, también no me encantó la parte pues es parte del cáncer, pero porque justo iba con las partes muy meticulosas, muy científicas, y fue como, pum, de la nada saco aquí de la manga algo pues vas a tener que creértelo porque es mi libro. Entonces, pues en general me gustó mucho, solo fue ese pequeño detalle, pero siempre sentía que lo que iba pensando iba de acuerdo a lo que el autor quería que pensara. Dos de ustedes manifestaron que habían leído eh, los cuentos, las novelas de Conan Doyle, el del detective Sherlock Holmes. Pero igual alguien puede contestar pues, de sus cursos de lógica y demás. ¿Alguien recuerda lo que es la navaja de Occam? ¿No? ¿Nunca lo habían oído? Bueno, Sí. no, la verdad no estoy tan seguro, pero creo que escuché que es que muchas veces la solución a un problema es la más sencilla o algo así. Esa es la explicación más sencilla, tiende a ser la correcta. Esa, digamos, mientras la respuesta sea más rebuscada, las probabilidades se van a ir haciendo más pequeñas de que ese sea el hecho. Y ponen ciertos ejemplos, ¿no? Paradigmáticos.
Si ustedes reciben diariamente, ahorita ya no se estila, era antes cuando había todavía el oficio de lechero que repartía los litros de leche en las casas, y decían, bueno, yo le compro a tal marca, pero si un día me llega de otra marca, ¿cuál podría ser la respuesta? Y entonces empiezan a argumentar y dicen, pues es que se equivocó el lechero, me dejó en otra puerta y la dejó en la mía. O la vecina me cambió mi litro. Y mientras más rebuscado sea, por ejemplo, la empresa a la que yo le compraba quebró y fue comprada en la madrugada por la otra empresa y entonces ahora está repartiendo con su sello. Ya está más rebuscado. Y así, esto ayuda, digamos, en términos de buscar, no necesariamente lo lógico, pero sí lo más verosímil. Recordarán ustedes, bueno, no, son tal vez muy jóvenes, Ricardo tal vez lo recuerde, que en un tiempo, en las noticias salía, pues es que está en el caso del chupacabras y debe ser un extraterrestre que está ahí atacando ahí. Y entonces a lo mejor sí estaban muriendo cabras, pero la explicación era muy rebuscada y las probabilidades de que fuera algo así alienígena pues eran muy pobres. ¿Ustedes qué opinan en este sentido cuando el autor, Stanislav Lem, sí le da un final pues verosímil, ¿no? No se sale tanto del margen de las probabilidades. ¿Ustedes qué opinan? A ver, dice Ricardo, quiere pedir ayuda con un ejercicio para la navaja. A ver, A ver, cuéntanos. amigos, precisamente por esas situaciones que me perdí muchas horas que iban a ser dedicadas al libro, mi carro no arranca. Yo tengo muchas hipótesis, me hago bolas entre los datos que tengo, todo. Denme su explicación más sencilla, por favor, porque necesito saber qué voy a empezar a arreglar ahorita. Que no tienes gasolina. Bueno, bueno, esa es tu respuesta. Gracias, la consideraré. Se te acabó la batería. Gracias. Te robaron el motor. No, muchachos, ¿cómo va a robar el motor? No trae llantas. Seriedad, por favor. Trae llantas y trae motores en serio. Mi carro no sirve y parece broma, pero de verdad que si lo aplican es difícil. Por ejemplo, no es tan fácil verlo objetivo cuando estás en la situación y muchos de ustedes podrían preguntar, es que, oye, ¿cómo ves? Mi novia esto, mi novia lo otro, mi novio esto, mi novio lo otro y van a ver que no aceptan la sencilla tan fácil, ¿no? Y no, pues simplemente no te quiere, ¿no? Y le van a andar buscando cosas. Pero en el caso ahorita del carro, dejando a un lado lo de las llantas y lo del motor, sí lo estoy tomando en serio porque uno empieza a pensar en circuitos y cosas y a lo mejor simplemente es una pieza. Ya les contaré después qué fue. Bueno, ¿ninguna respuesta más? Yo pensé que era un ejercicio metafórico. Pero sí, es importante que ¿Cuál sería la tomemos, explicación sencilla del fenómeno? que tomemos la lógica como un arma muy poderosa. La lógica, pues hay varias interpretaciones, ¿no? La lógica matemática, la lógica descriptiva, la lógica aristotélica. Aristóteles tiene un libro que tal cual se llama Lógica y da una serie de pasos para poder llegar a la verdad. No sé si alguno de ustedes trabaja todavía. Puede ser que lo trabajen en programación o lo pudieron ver en filosofía, en la prepa, las tablas de verdad. Entonces ahí hay ciertos simbolismos para poder determinar si una preposición es cierta o no. Y eso es muy importante, tanto en la ciencia, en Prometeo queremos hacer, digamos, hincapié en que ayuda a ir caminando hacia este pensamiento crítico y ayuda también en todo. A una persona que domina pues, los rudimentos de lógica o este tipo de cuestiones, difícilmente va a ser manipulado pues por un discurso político engañoso, por ejemplo, ¿no? O discursos engañosos de otra naturaleza, de algún amigo que los quiere invitar a uno de estos fraudes piramidales o de estas cosas, pues ahí la lógica es muy útil. ¿Han trabajado con algo similar, con tablas de verdad,
con cuadros y categoremáticos, algo por el estilo. Sí, bueno, yo en la prepa tuve una materia de pensamiento lógico y matemático, si no me equivoco, y ahí vimos lo de las tablas de verdad. Y ahorita no me acuerdo muy bien el nombre exacto, pero que te decía, si una cosa es verdadera y otra cosa es verdadera, por ende la tercera es verdadera. Pero si una cosa no es verdadera y la segunda sí, la tercera se vuelve falsa. Y entonces ahí tú vas elaborando tu estructura, dependiendo de lo que estás buscando. Y de hecho, bueno, ahorita me acordé, porque en mi carrera que estoy estudiando, cuando tú programas PLCs, que es digamos que hay un método muy sencillo, que es el método escalera, y ya literal tienes que poner, por ejemplo, si un operador pulsa un botón y quizás se llega a una temperatura adecuada, pues arranca la máquina, pero si no se ha llegado a la temperatura adecuada, aunque el operador lo apriete, no se activa la máquina y cosas así. Aquí marca, digo, algo interesante. En efectiva, en programación se usan mucho este tipo de figuras, ya sea con el sistema que quieran ustedes programar, desde el BASIC, el C++, el Python, el que sea, pero usan estructuras similares. En lo que mencionas, no necesariamente. Aquí en lógica pueden ser dos premisas verdaderas, pero la conclusión puede ser incorrecta. A este tipo de cuadros y categoremáticos se les llama sofismas. Sí, sofismas. Un sofisma es una argumentación lógicamente correcta, pero que nos induce a error. Aquí el caso de cajón del libro de texto es el de las vacas. Aquí, vean, les voy a dar una serie de premisas y ustedes me dicen si están de acuerdo con ellas o no. Miren, fíjense, esta primera premisa. Todas las vacas, todas las vacas habidas y por haber son mamíferos. ¿Están de acuerdo o no con esa premisa? Sí, Ahora bien, todos nosotros somos mamíferos, ¿es correcto o no? sí. Luego entonces, nosotros somos vacas. Las dos premisas son verdaderas, pero nos inducen a error. El razonamiento es perfecto desde el punto de vista lógico, pero la conclusión, aunque es lógica, es falsa en la realidad. Entonces, digamos, pero estos son sofismas. Eh, Dice el término medio, creo que se llama, el silogismo es la estructura tal cual, dos premisas y una conclusión. Ese es el silogismo. Pero cuando te llevan a un error, aunque el razonamiento sea lógico, son los sofismas. Y muchas veces se usan para dar conclusiones que son falsas, te van guiando de tal manera que caes en error. Les digo esto porque pasa en el libro, nos pasa en la realidad con muchas cuestiones. Y aquí, por ejemplo, ya vamos a ir redondeando hacia el final. ¿Qué les pareció el final? Al camarada Ricardo, lo lamento, se llevará ahí algunos spoilers, pero igual te recomiendo el libro, tú termínalo. En términos generales ya han adelantado un poco que les pareció un poco decepcionante. ¿Por qué? ¿O si les gustó? ¿Qué les pareció interesante o no? ¿Cómo habrían terminado el libro quizás? Quien quiera participar, pueden levantar la mano o pueden simplemente hablar. El dedo flamígero también funciona a veces. Edith, por ejemplo, ¿qué te pareció el final? ¿Te gustó? ¿No te convenció? ¿Qué le habrías cambiado? ¿Qué esperabas? Pues la verdad es que no le cambiaría nada, o sea, no fue como que me agradara mucho, pero pues también siento que fue como o sea, viendo la situación y el rumbo que tomó la historia, siento que fue un final como adecuado. No lo cambiaría, porque la verdad es que siento que, por así decirlo, le quedó, pero tampoco no fue de mi agrado, porque precisamente pues sí fue un poco decepcionante porque iba, como decía, iba tan bien con toda la trama, con todo este tipo de investigaciones, con todos los conflictos que había, pero pues no.
con las pistas que te fue dando el autor, ¿qué te imaginabas tú? ¿Cuál creías tú que iba a ser la causa de esta desaparición de cadáveres? La verdad es que yo sí esperaba que fuera como un plan de un plan, así que humanos haciendo como esta parte de como el tipo de las cabras para encubrir alguna situación. O sea, yo sí esperaba que fuera, o sea, no creía de lo de los zombies, pero sí esperaba que fuera así algo como de criminología, algo así. Como una conspiración, dirías. Exactamente, sí. Muy bien. Román, ¿tú qué opinas? ¿Te gustó el final? ¿Te decepcionó? Igual pueden decir la generalidad o pueden decir el final tal cual. Este, ¿Qué imaginabas tú con las pistas que iba dando el autor? Pues yo no, tampoco, bueno, yo no lo acabé, me quedé, literal, acabé el capítulo 6 y ya no pude leer más. Y pues, por lo que he escuchado de lo que es el final, pues sí, o sea, sí es, pues no decepcionante, porque pues sí me esperaba que fuera como una respuesta así medio extraña, así X, que pues no me iba a llamar tanto la atención por eso de que luego pues te cachondean un poquito, ¿no? Con los temas como paranormales, o que iba a ser como algo más allá de, no sé, igual como una teoría conspirativa, algo acá bien heavy, pero pues sí, o sea, viendo lo que es el final, no lo cambiaría porque pues a lo mejor esa es como tal la esencia del libro, pero sí, yo sí me esperaba, o sea, al principio, cuando empecé a leerlo, sí dije así como de, pues a lo mejor, como es, o sea, como igual nos había comentado que nos íbamos a meter más en la ciencia ficción, creí que iba a ser como de, no sé, alguna especie de culto, ya después dije así como, no, pues sí son, simples ladrones de tumbas, luego dije así como de, no, pues a lo mejor y pues ese caso de que, o sea, había personas que entraban como en un estado de reposo así completo, que se creían muertas, pero se levantaban, pero luego pasó lo de el tipo que lo movieron de su estado, de su rigor mortis, creo que se llama, se dice. Sí. Y sí fue así como de, no, pues no, eso tampoco. Y ya al final cuando dijeron lo de las bacterias y lo del cáncer, sí dije así como de, y pues está inclinando a algo más, pues tal vez no tan cool. Muy bien. Diego, ¿tú qué opinas? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué fuiste sospechando? ¿Terminaste el libro? ¿No llegaste al final? ¿Te decepcionó? ¿Te gustó? Pues sí, sí llegué al final, aunque sí me costó ya también igual para terminarlo un poco. Y bueno, al principio yo sí creía igual que iba a ser como, no sé si como de una secta o de algo así, que se estaban robando los muertos, porque sí me desconcertaba un poco lo de que no dejaban huellas o que se les complicaba quizá a los investigadores a pesar de tener tanta investigación, valga la redundancia. O sea, a pesar de intentar juntar tantas pruebas y de intentar hacer varios modelos estadísticos para resolverlo. Entonces yo creo que el final me decepcionó un poco porque creí que iban a terminar de una manera, o sea, como de una novela policíaca quizá, en el que iban a atrapar quizá los culpables y iban a determinar, no, este fue y lo hizo de esta manera y quizá lo realizó por estos motivos. Entonces, creo que el final igual me decepcionó un poco. Sí, a mí digamos, me decepcionó un poco. La novela sí navega con dos pies en cada mundo. Tiene un pie en la ciencia ficción, aunque es una ciencia ficción muy tenue. No es una ciencia ficción como muy desarrollada en expectativas, no son cosas espectaculares como naves espaciales, imperios galácticos o cosas por el estilo. Y navega también con un pie en la novela negra, que es la novela policíaca. José, ¿tú qué opinas? ¿Cuál fue tu experiencia en ese sentido? Perdón, se trabó, me dijo a mí. Sí, Ok. Eh, Creo que igual que todos, creo que es uno de esos libros que uno no obtiene lo que quiere, pero también siento que el autor no hubiera podido darnos algo que nos dejara completamente satisfechos al final, ¿no? Y creo que se alejó más de lo que podría, o sea, creo que pudo darnos algo un poquito más como encaminado a lo que todos nosotros hemos estado comentando a lo largo de la sesión, pero pero en general, aunque no me siento a gusto con el final, sí me siento satisfecho porque siento que hasta cierto punto es como
no la única forma en la que puedo terminar el libro, sino una forma normal de terminar el libro que no iba a satisfacer a todo mundo, pero al final pues tenía relativamente sentido, ¿no? Entonces, no me encantó el final del libro, pero como que entiendo que haya encaminado el autor hacia esa parte y pues en general el libro me gustó, entonces tal vez solo ese pequeño detalle del final, pero el libro en general es muy bueno, es muy interesante de leer. Muy bien. ¿Tú qué opinas, Ricardo? ¿Lo que has leído hasta ahora, te ha gustado hasta ahora? ¿Vas a continuar leyéndolo? Ya aprovechando que imprimiste el libro, ¿qué vas a hacer? Sí, claro, de que lo termino, pero sí ya me imaginaba yo, porque me ha pasado en otras lecturas que, no sé, como que a lo mejor en el preguntarte qué va a pasar después o cómo se va desarrollando eso, te imaginas un final, pues no sé si decir mejor o simplemente diferente, y resulta ser un poco simple a veces la forma en que, como lo expresó, no los ubico, disculpen, ando escuchando, alguien dijo, y ya nada más de repente se sacan este final, y pues ya así yo elegí que fuera la historia. Entonces sí me imaginaba que iba a suceder algo similar. Sin embargo, como he disfrutado mucho los diálogos de los personajes, el ambiente en general, el ambiente lo imaginaba así todo neblinoso, oscuro, muy padre para mi gusto. Sí, sí lo termino, pero me da gusto pues más o menos ir ya sabiendo sus opiniones, y sí ya me temía un poco ese tipo de final, ¿no? Cuando dices, ay, como que sí me hubiera gustado a lo mejor otro, pero igual y terminando lo cambio mi opinión. Entonces, lástima que ya se me fue el tiempo, ya será con el otro libro, a ver qué tal. A mí, les voy a contar qué me pasó a mí. No es que me haya decepcionado el final del libro, porque el final es consecuente, es congruente con lo que el autor planteó todo el tiempo. Pero sí, a partir del primer capítulo como que fue cayendo un poco. Yo tenía expectativas, yo sí esperaba que hubiera zombies, siendo sinceros, pero todo el libro fue congruente y consecuente con los planteamientos originales. No me pasó, por ejemplo, como con Drácula. ¿Alguno de ustedes ha leído Drácula? ¿No? Yo lo leí, Ahí, pero hace mucho, la verdad. a mí en Drácula, por ejemplo, toda la novela me gustó. Fue un enemigo formidable. Drácula es un vampiro muy poderoso. El diálogo en el que dice, ¿cómo se atreven a enfrentarse a mí que he dominado naciones durante siglos? Dije, no, pues les va a costar mucho trabajo, tiempo, poder derrotarlo y demás. Y el final sí fue muy decepcionante porque ahí no fue consecuente, no fue congruente con el planteamiento de los personajes. Lo derrotan muy fácil. A mí me dio la sensación, en Drácula estoy hablando, de que ya me dio flojera, ya va a terminar el libro, haya sido como haya sido, diría Calderón. Y ya le dio un final. Aquí no, aquí me decepcionó un poco el libro porque yo tenía otras expectativas, pero sí reconozco que fue consecuente. Y leyéndolo en capas, a mí lo que intelectualmente me dio mucha satisfacción fue esta crítica al pensamiento occidental, al pensamiento científico y sobre todo al método científico, que ya en Occidente, digamos, queremos tener todas las respuestas, estamos lejos. La ciencia como disciplina tiene 400 años, la humanidad tiene, como civilización, tiene entre 8.000 y 10.000 años. Entonces, la ciencia está en pañales, pero es muy prometedor. Los frutos que sugiere son muy prometedores. Y en ese sentido, esta crítica a estos axiomas, a estos paradigmas, a estos principios científicos, pues intelectualmente me fueron muy retadores y me gustaron muchísimo. Para terminar, sus conclusiones, ¿recomendarían el libro? Si sí lo recomendarían, ¿a qué público? ¿A un amigo, a alguien mayor, alguien que estudia ciencias, alguien que, por ejemplo, porque tiene varias capas? Por ejemplo, decían ustedes al principio que decían, no, ¿para qué lo investigamos si no es un delito? Y ahí yo estudié, no están para saberlo, pero yo estudié Derecho y entonces sí hay un delito que se llama profanación de cadáveres. Tienes que encuadrarlo en los elementos que tipifica el delito, pero bueno, ahí está esa posibilidad.
Lo recomendaría. Y lo más importante, el autor tiene otros libros. He leído yo otros que son, en mi gusto, no diría que mejores, pero que me gustaron más. ¿Se animarían, en todo caso, a leer algún otro libro de este autor? ¿Quién quiere iniciar? Yo empiezo para que los demás vayan pensando. Sí, lo recomendaría a jóvenes principalmente, pues porque, pues eso de imaginar todavía se da, ¿no? Yo creo que bastante bien a esa edad, el ver qué puede ser esta hipótesis o lo otro. Yo me imaginaba zombies, me imaginaba lo demás, siento que se suelta muy bien a esa edad y pues es bien padre a lo mejor platicarlo, con puntos de vista y aparte pues echarse ahí sus chelillas o lo que cada quien quiera, ¿no? ¿Y cuál era la otra pregunta? Que si leeríamos de ese mismo otro, sí, 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 quiero leerlo para entender, quién sabe, igual y algún día hasta releo lo leí muy rápido, lo disfrutaba de verdad, es un poco las lecturas que como las que simpatizo mucho en su forma, por los diálogos, les digo que me imaginaba casi una obra de teatro, ¿no? Yo, o sea, entonces me gusta a mí el teatro, y a lo mejor hasta lo releo alguna vez, pero dándome un panorama general del autor, igual y ya lo veo mejor, lo mastico mejor. Y claro, los personajes, a mí me cuesta mucho acordarme de los personajes. Entonces ya después de terminarlo, ya los voy ubicando mejor y digo, ok, desde el principio hacía hacía señales de esto, del otro. Oye, ¿has leído los diálogos de Platón? Igual y te interesan. Digamos que te gustó esta estructura de que todo es por diálogos. Platón igual y podría resultarte muy, muy interesante. Sí, solo he tocado ahí unos pequeños textillos, sí, 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 exactamente, los disfruto mucho. Ahora que me haces reparar en eso, sí. Ahí recomiéndenme, ¿no? Los que vean de ese tipo de diálogos, así entre, bueno, habla uno, habla el otro y los demás, creo que me gustan mucho, entonces ahí me comparten los que les gustan. Bueno, pues Shakespeare también escribió sobre todo tragedias y comedias, y entonces no hay una tercera voz, un narrador en tercera voz que vaya narrando la acción, sino que es el mismo diálogo y va fluyendo la historia en ese sentido. José, ¿tú qué opinas? ¿Te gustó bueno, recomendarías el libro? ¿Leerías algunas otras obras del autor? ¿Tú qué opinas? O igual pueden decir si ya han leído algo. Está, por ejemplo, Congreso de Futurología, tiene uno sobre viajes ¿cómo se llama ese? El Diario de las Estrellas, no sé, cuéntanos, a ver. Pues la respuesta es sí a las dos preguntas y se lo recomendaría principalmente, creo que igual que Ricardo, se me trabó un poquito cuando hablaste, pero igual a jóvenes, porque muchas veces, bueno, yo se lo recomendaría al tipo de personas que les gustó leer Sherlock Holmes, pues seguramente les gustarían este tipo de libros porque yo me identifico. Y la verdad es que sí leería otro de sus libros porque en general el libro, como lo mencioné antes, es muy bueno, es muy interesante, te mantiene, es de esos libros que dices, ok, voy a leer un poquito más y terminas leyendo bastante más, porque pues quieres saber, quieres como seguir la investigación al mismo tiempo, ¿no? Y, y sí lo recomendaría y definitivamente leería otro libro justo por eso, porque aunque no me haya encantado el final, seguramente no todos sus finales son así. Entonces, si me gustó el libro, seguramente me va a gustar algún otro libro de este mismo autor y con un poquito de suerte me guste más el final. Y, por cierto, en otros, bueno, yo solo he leído Congreso de Futurología y el Diario de las Estrellas. Ahí sí ya es más ciencia ficción propiamente dicho, si hay viajes interestelares y cosas así. Diego, ¿tú qué opinas en este sentido? ¿Quieres leer alguna otra Pues, cosa? A ver. eh, bueno, primero sí lo recomendaría, pero quizá que no se dejen tantísimo llevar por el primer capítulo que inició, como dijimos ya muchas veces, inició muy fuerte, más bien que le den como esta oportunidad de que se vaya desenvolviendo la historia, y que no se centren, bueno, se va a tratar de este tema, más bien que vayan con la mente abierta y que se va a tratar de este tema, pero va a involucrar otros temas y quizá no sea lo que esperaban, pero tampoco es malo el libro. Y si leería otro libro del autor, claro que leería otro libro del autor, y de hecho estaba investigando y estaba leyendo que tiene varios libros muy buenos, entonces, pues bueno, esto como que también me llama la atención, ¿no? Como ver qué tipo de obras maneja y ver quizá las diferencias con esta.
Aquí en Prometeo, digamos, se tomó la decisión de que leyéramos este título porque no es tan conocido. Igual suponíamos que existía la posibilidad de que ya hubieran leído alguno de los clásicos, ¿no? El Congreso o algún otro. Y la idea es ir diversificándonos un poco, ir conociendo, ir explorando estas áreas un poco menos conocidas. Edith, ¿tú qué, cuál es tu opinión? ¿Lo recomendarías? ¿A quién? ¿A qué tipo de edad? ¿Leerías algún otro texto de Stanislav Lem? ¿Tú qué opinas? Pues yo la verdad sí lo recomendaría mucho porque la verdad es que es un libro que se digiere fácil precisamente por todos estos diálogos. O sea, a mí los libros que tienen diálogos a veces se me complican porque cuando no tienen los nombres bien definidos, pues me confundo. Pero este libro precisamente pues no fue tan confuso, o sea, yo al principio sí logré identificar como los nombres y ya después, porque la verdad es que está muy interesante. Yo lo recomendaría a niños de secundaria porque la verdad es que en ese momento pues está todo, tienen como esta fascinación por todo esto de lo misterioso, de los zombies, entonces sería como una buena forma de incluirlos así como en temas científicos, pero siento que sería un poquito más de maldad porque sería como de, a ver, léete este libro, está interesante, te va a gustar y ¡pum! Que no sea de zombies, entonces siento que sería muy interesante la reacción que tendrían. Y pues la verdad es que yo estaba buscando el libro para comprarlo, porque la verdad es que sí me interesó mucho y lo quiero tener en físico. Y veo que uno de los más populares que tiene el autor creo que es el de Oasis. Entonces creo que el próximo libro que leería sería ese, porque sí, se ve que está muy recomendado. Y incluso como breviario cultural, es un autor polaco, le ofrecieron algunos de los premios más distinguidos en este género de ciencia ficción en Estados Unidos y se dio el lujo de rechazarlos. El premio Hugo, el premio Nebula y hay otro que se me está olvidando ahorita. Este, y él dijo, ay, pues gracias por el reconocimiento, pero la verdad es que la ciencia ficción norteamericana pues es medio malona, medio mediocre, entonces mejor no lo acepto, pero muchas gracias. Un- una cachetada con guante blanco. Román, ¿tú qué opinas? ¿Te animarías a leer alguna otra cosa del autor? ¿Recomendarías el libro o no? ¿A qué tipo de personas? ¿Cuál dirías que sería el target? Pues un target así en específico, no sé cuál sería. Yo de niño a lo mejor si lo hubiera leído, o sea, porque yo en lo personal no leía mucho, o sea, ahorita a la actualidad tampoco leo tanto. Entonces, a un niño no sé, tal vez no se lo recomendaría si no le gusta leer, pero, pero pues sí, o sea, no creo que, o sea, por sí, para secundaria, preparatoria, alguien que, no sé, igual tenga interés, no sé, en algo policíaco que no sea como tan, pues, tan estereotípico de ese género, podría ser interesante, ¿no? Sería un cambio bastante curiosito. Y, y sí, yo sí me gustaría leer otro libro de este autor porque igual, digo, no me fascinó, pero tampoco me disgustó, pero sí me gustaban una que otra cosita que daba, o sea, sí me hacía imaginar muchísimas cosas de las que describía, o sea, describía muy bien a los personajes y las situaciones. O sea, en el capítulo 3 creo que es cuando van a lo de, a ver, lo que le pasa a William y todo eso, sí me lo imaginé todo, o sea, me perfilé así en el lugar así perfectamente. O sea, sí, sin problema, sí me eché otro. En el capítulo, creo que es en el 6 o en el 7, no recuerdo, la descripción que hace de cómo lo difícil que es manejar cuando hay Ah, neblina. En Inglaterra, pues la neblina ahí suelen ser bastante densas, aquí normalmente no se ven. Bueno, quizás cuando va uno a Orizaba o a alguno de estos pueblos, pero no está uno acostumbrado a eso. La descripción es muy agobiante. Yo no sé manejar y no tengo intenciones de aprender, pero la forma en la que narra ese pasaje es muy asfixiante, muy agobiante. Han salido aquí algunas recomendaciones. Yo probablemente recomendaría este libro, pero que no lean la parte de atrás, la sinopsis, porque se van a hacer expectativas muy altas. Definitivamente recomiendo sus otros libros.
Solaris, han salido varias, salió sobre el tema de Sherlock Holmes. Hay cuentos muy buenos, novelas muy interesantes. A mí en particular me gustan ciertos personajes que son villanos, entonces los cuentos, las novelas donde aparece Moriarty, que es el archienemigo de Sherlock Holmes, el profesor Moriarty, me gustan muchísimo. Sobre todo la descripción cuando Sherlock Holmes lo describe como el Napoleón del crimen, me parece muy, muy fascinante. Y a los camaradas que nos ven en Prometeo, el siguiente libro que vamos a leer se llama Exhalación, es de Ted Chiang, es de un autor de descendencia de China, aunque es ciudadano norteamericano, pero pues está empapado por esta cultura oriental y será fascinante leer sus textos. Este libro son cuentos, entonces cada cuento ahí pues tendrá temas distintos, todos son de ciencia ficción, pero será interesante ver qué nos dicen. Pueden escribirnos al correo, pueden escribirnos aquí en la bandeja de comentarios, si quieren unirse al club para pasarles el link de la siguiente sesión. Y de momento esto sería todo, a reserva de que tengan algún comentario, conclusión, reclamo, duda, cualquier cosa. Alguien que quiera decir algo y si no, pues sería todo. Muchas gracias a todos por su tiempo, por la lectura que se tomaron ahí. Gracias por sus ideas, amigos. Gracias por compartir. Sí. Gracias. ¿Perdón? Muchas gracias. Y gracias por el libro. La verdad es que fue muy bueno. Entonces, gracias por dejarnos leerlo. Muy bien. Pues son bienvenidos al próximo círculo de lectura. Igual pueden dejarnos en la caja de comentarios recomendaciones, si se tienen algún libro, igual también se vale que digan, tengo este libro, ya lo leí, puede ser interesante por este tema, por este otro, y lo discutimos desde luego. De nuevo, muchas gracias, y recuerden, leer es una actividad eminentemente solitaria, pero cambia la experiencia cuando lo compartimos en colectivo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Buenas noches.